¿Qué tal, amigos y hermanos? Este es su amigo y servidor Javier de su canal Escapa por tu vida. Es un placer y una bendición estar nuevamente con ustedes, y en esta ocasión seguimos con la serie de videos titulados ¿Cuánto sabes de Biblia? Este es el segundo video que hago con respecto a este tema, y la dinámica consiste en lo siguiente: yo les presento una pregunta y ustedes tendrán 5 segundos para responder cada pregunta. Luego de los 5 segundos les daré la respuesta a la pregunta, así como también les daré la cita bíblica donde pueden leer la respuesta. Así que sin más, amigos y hermanos, empezamos. Esperamos que sea una bendición para ustedes y que puedan recordar todos aquellos pasajes de la Biblia, y si no conoces la respuesta, pues puedas aprenderte estas preguntas que son interesantes y que son de importancia también, pues conocer todo con respecto a la palabra de Dios y a todos los personajes involucrados en esta obra magnífica de nuestro Dios. Así que sin más, amigos y hermanos, empezamos con la pregunta 1. ¿Cómo se llamó el rey que le robó la viña a Nabot? Se llamó Acab, y esto lo puedes leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 29. Seguimos con la pregunta número 2. Según el Nuevo Testamento, ¿dónde había un altar al Dios no conocido? En Atenas. Esto lo puedes leer en Hechos capítulo 17, versículos 16 al 23. Amigos y hermanos, les recuerdo que en esta ocasión les voy a presentar 30 preguntas. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué cosas contenía el arca del pacto? Contenía maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Esto lo puedes leer en Hebreos capítulo 9, versículo 4. Pregunta número 4. ¿Qué apóstol trabajó para el gobierno? El apóstol Mateo. Esto lo podemos leer en Lucas capítulo 5, versículo 27. Pregunta 5. ¿Quiénes murieron al ofrecer fuego extraño? Nadab y Abiú. Levítico capítulo 10, versículo 1. Pregunta 6. Al morir Ananías, ¿cuánto tiempo pasó para que muriera Safira? Tres horas. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 5, versículo 7. Pregunta número 7. ¿De dónde tomó David las piedras para ir contra Goliat? Las tomó de un arroyo. Lo podemos encontrar en Primera de Samuel capítulo 17, versículo 40. Pregunta 8. ¿Desde qué monte vio Moisés la tierra prometida?
El monte Pisga. Deuteronomio 34, versículo 1 menciona ese monte. Pregunta número 9. ¿Quién preparó una horca y le ahorcaron en ella? Amán. Esther capítulo 7, versículo 10. Allí podemos encontrar esa respuesta. Pregunta número 10. ¿Qué comida fue la que recibió Esaú? Recibió pan y un guisado de lentejas. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 25, versículo 34. Pregunta número 11. ¿Cuántas ventanas tenía el arca de Noé? Tenía una ventana. Eso está en Génesis capítulo 6, versículo 16. 12. ¿En qué ciudad fue apedreado Pablo? En la ciudad de Listra. Hechos capítulo 14, versículo 19. Pregunta número 13. ¿Cómo se llamaba la ciudad a donde Jonás quería huir? Tarsis. Eso está en Jonás capítulo 1, versículo 3. Pregunta 14. ¿Qué cosas le pidió Pablo a Timoteo que le trajera? Le pidió que trajera capotes, libros, pergaminos. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Seguimos con más preguntas. Llegamos a la pregunta número 15. ¿Dónde se escribió el Apocalipsis? Vamos a ver dónde se escribió el Apocalipsis. Se escribió en la isla de Patmos. Recuerde que fue el apóstol Juan el que escribió este libro. Eso está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Pregunta 16. ¿Qué personaje bíblico fue pastor, músico, rey y profeta? A ver cuánto sabes de Biblia. La respuesta es David. Eso está en Primera de Samuel capítulo 16, versículo 13. Pregunta 17. ¿Cuál es el significado en hebreo de la palabra Sarai? Significa pretenciosa y rencillosa. Y eso está en Génesis capítulo 17, versículo 15. Por eso es interesante conocer lo que significan cada uno de estos nombres, para no equivocarnos y ponerles nombres equivocados o nombres extraños a nuestros hijos. Pregunta 18. ¿Cuál es el salmo que en todos sus versículos terminan con la misma frase? ¿Cuál es ese salmo? A ver, la respuesta es el Salmo 136 y la frase es la siguiente: porque para siempre es su misericordia. Es una frase muy bella, de verdad. Pregunta 19. ¿Cuál es el versículo más largo de la Biblia? Respuesta: el versículo que está en Esther capítulo 8, versículo 9. Así que puede buscarlo y leer ese versículo más largo de la Biblia. Pregunta 20. ¿Cómo se llama el primer niño nombrado en la Biblia?
Caín, eso está en Génesis capítulo 4, versículo 1. Fue el primer niño al que se nombró en la Biblia. Pregunta 21. En el Antiguo Testamento, ¿cuál es el versículo más corto? No matarás. Y eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Pregunta 22. ¿En cuántas partes se divide la humanidad según el apóstol Pablo? ¿En cuántas partes? Vamos a ver. La respuesta es en 3. Judíos, gentiles y la iglesia. Eso está en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32. Pregunta 23. ¿Qué hace la respuesta amable de acuerdo con la Biblia? ¿Qué hace la respuesta amable? Quita la ira, según Proverbios capítulo 15, versículo 1. Pregunta 24. ¿Quién fue el sucesor de Aarón? Respuesta, Eleazar, su hijo. Eso está en Números capítulo 20, versículo 28. 25. ¿Cuál es el nombre más largo en la Biblia? El nombre más largo es Maher Salal Hasbaz, que significa muy pronto habrá saqueo y destrucción. Eso está en Isaías capítulo 8, versículo 1 al 3 y en el capítulo 7 del versículo 8 al 9. Pregunta 26. Complete el versículo. De más estima es el buen nombre. A ver, completar el siguiente versículo. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro. Proverbios capítulo 22, versículo 24. Pregunta 27. ¿A quién se le apareció una mano que escribía? Respuesta, al rey Belsasar. Eso está en Daniel capítulo 5 del versículo 1 al 5. 28. ¿Cuántos años estuvo Nabucodonosor viviendo como una bestia? 7 años. Eso está en Daniel capítulo 4, versículos del 32 al 36. Pregunta 29. Esta es la penúltima pregunta. ¿En qué fiesta murió Juan el Bautista? En el cumpleaños de Herodes, según Mateo capítulo 14, del versículo 6 al 11. Y la última pregunta de este video, de la serie de videos ¿Cuánto sabes de Biblia?, es la siguiente. ¿Cuántas eran las provincias del reino de Asuero? Respuesta 127. Eso lo puedes leer en Esther capítulo 1, versículo 1. Así que amigos y hermanos, de esta manera llegamos al final de este video de la serie ¿Cuánto sabes de Biblia? Ha sido un placer y una bendición estar con ustedes. Espero se hayan divertido y hayan aprendido mucho. O para aquellos que ya se sabían la respuesta, pues las han recordado con este video. Si te gustó el video, te pido que lo compartas con algunas personas que les puede interesar este tipo de videos. Compártelos con tus amigos, con tus hermanos, con los hermanos de la iglesia. Así que amigos y hermanos, fue un placer. Este fue su amigo y servidor Javier. Nos vemos en el siguiente video y recuerda que si no te has suscrito, puedes suscribirte para seguir recibiendo estos videos de tu canal Escapa por tu vida. Será hasta el próximo video.
Dios les bendiga.